Que protejan a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque ellos se encargan de proteger a la sociedad. Pero ¿quién les protege a ellos? Me pegó un puñetazo, yo perdí el conocimiento. Ese es el momento en el que dejo de sufrir. Me siguen pegando patadas, pisetones en la cabeza, todo lo que pueden y más. Que yo no sentí nada. Del golpetazo perdí la conciencia. Iba detrás de Manu con el cuchillo arriba, dándole puñaladas. Yo pensé que estaba muerto, sinceramente. Va a cumplir 2 años, pero con una suma de delito. Si le metieran nada más que el delito de atentado a gente de la autoridad, 6 meses, vamos. 6 meses. El pegar a un policía, en la mayoría de los casos, sale gratis. Y yo una pena de por vida. Acaban de pegar un tiro a un policía. Nosotros estamos aquí para servir y proteger, pero ¿y a nosotros quién nos protege? Nadie. La verdad es que visualizaría una y mil veces este tráiler de este documental, ¿Quién nos protege? Hoy nos vamos a acercar nuevamente a esa situación que vive la policía en España, con un ministro de Interior que hace oídos sordos a sus peticiones y con un gobierno que les da la espalda. ¿Quién protege a la policía? Este es uno de los asuntos que hoy nos ocupa y también nos preocupa. Esto junto con 10 casos más de la crónica negra más actual. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña David Gutiérrez, él es portavoz de la Confederación Española de Policía. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José, muy bien. Bueno, lo prometido es deuda. Nos hablaste de esos eurodiputados que venían a España para oír y escuchar lo que no oyen ni escucha el Gobierno ni vuestro jefe, el ministro de Interior. Efectivamente. Bueno, lo primero, gracias por darnos voz otra vez, como siempre. Y hemos tenido la suerte de que los diputados europeos han podido comprobar in situ y en primera persona cuáles son las carencias que tenemos, que la primera es una desprotección absoluta a la que el Gobierno no ha hecho ningún caso en los últimos años y por eso hemos tenido que acudir a las instancias europeas, y han podido escuchar los relatos de primera mano de las víctimas de esta situación, que son los propios agentes y sus familias cuando les asesinan o cuando les hieren de gravedad. Hemos podido compartir 3 días con ellos, hemos estado en Barbate, en Algeciras, también en Sevilla. Como siempre, pues ha habido cierto obstruccionismo por parte del Gobierno. Qué raro. Ha sido además muy desagradable. Primero intentaron que la misión no se reuniera con los familiares de David y Miguel Ángel, los guardias civiles asesinados en Barbate. Luego retiraron la embarcación del puerto en la que habían asesinado a estos compañeros, que llevaba allí más de un año. Lo contamos en este programa, no sé si lo recuerdan. Contamos cómo era posible que ese flotador de patito con el que envió el pequeño Marlaska, aquí no es grande Marlaska, es pequeño Marlaska, a enfrentarse con los narcotraficantes, estaba ahí como, no sé, como un trofeo de caza. Efectivamente, y tuvieron los compañeros durante más de un año que ver a la entrada de su trabajo la embarcación en la que habían asesinado a David y a Miguel Ángel. No les importó absolutamente nada, solo la retiraron en el momento en el que venían los eurodiputados. Qué mal gusto, señoras y señores, sobre estos asuntos y otros. Vamos a hablar, hoy nos acompaña Alberto Martín, precisamente además ayer. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Hablábamos de ti, de Abogados 3000, porque nos salió otra noticia de otro abuelo, como el Pelicote español. Y nos acordamos siempre de que tu despacho lleva este caso tan horroroso. Y
también te recordamos por la forma en la que tuviste de hablar con ese padre. Imagínense, ¿no? Un padre al que han violado el abuelo a sus 3 hijas. O sea, recuerden que el abuelo no quería ir ni al juicio, ¿eh? Se lo contábamos ayer. Y cómo hablaste con el padre para intentar no tener... ¿Cómo lo contaste tú? Tenemos un problema, no tengamos uno mayor, ¿no? Eso es. María José, efectivamente, lo recuerdo porque además hemos tenido... es muy recurrente este tipo de casos, parece que en el ámbito más privado, en el ámbito más cercano de la familia, es donde se producen la mayor parte de las agresiones, de este tipo de agresiones tan absolutamente duras. Y son secuelas que se quedan de por vida. Y yo le decía a los padres, sobre todo al padre, que era una persona que no era capaz, el pobre, de asumir y asimilar lo que estaba ocurriendo, que el cuidador, que la persona que había dejado, digamos, a cargo de sus niñas pequeñas fuera la persona que les hubiera agredido aprovechándose de esa confianza. Y yo procuraba decirle, tenemos un problema muy grande, no vayamos a tener 2 y que tus hijas que te necesitan y te necesitarán siempre toda la vida, no se queden también sin su padre. Es decir, no hagas aquello que te pide el cuerpo, no hagas aquello que te pide la sed de justicia y de venganza, y vamos a intentar llevar esto por el cauce legal, de manera que ayudemos a tus hijas un poco para toda la vida, aunque lleven un dolor muy grande, pero que no lleven la pérdida de su padre también. Tremendo, supongo que en más de una ocasión, ¿verdad? Nuestro invitado David Gutiérrez, como policía, él es portavoz, insisto, de la Confederación Española de Policía, a la cual nosotros queremos apoyar desde aquí una y mil veces. ¿Te has encontrado con alguna escena de venganza como la que apuntábamos en estos momentos, esos sucesos que de pronto ocurren y en lugar de dejar que intervenga la policía, alguien se toma la justicia por su mano? Sí, por desgracia en mi profesión es en ocasiones habitual encontrar esos sucesos, pero ocurren más quizás porque la justicia puede que no esté funcionando todo lo rápido que debiera. Ahí estamos, ahí estamos. Todo lo rápido y todo lo eficiente, ¿no? Y lo difícil que debe ser también para vosotros, para la policía, tener que proteger también, entre comillas, pues al criminal, al abusador, al asesino, de la sed de, muchas veces decimos de venganza, pero también puede ser de justicia de las personas que están afectadas. Mucho más. Y que desde fuera es muy fácil decirlo, pero que si eso nos toca a nosotros es un tema muy difícil de gestionar, y vosotros tenéis que defender la legalidad, porque estáis no protegiendo lógicamente al agresor, pero sí procurando que el sistema, las normas, el ordenamiento jurídico esté funcionando, vaya por el cauce que tiene que ir, aunque, como decís, seguramente no sea de la mejor forma, ni de la forma más rápida, ni de la forma más eficaz. ¿Qué papelón tiene la policía también desde esta derivada, no solamente desde las que vamos a analizar posteriormente? En cualquier caso, qué difícil situación en este país, yo creo que para la inmensa mayoría de los ciudadanos, qué difícil situación. ¿Cuántas veces decimos que la huella del crimen cada vez tiene un material y un abordaje político más claro? Hoy, por ejemplo, tenemos que hablar inevitablemente de esa situación en la que la OCU está siendo vapuleada, aplastada. Grande Marlaska no dice ni mu, con una tibieza que sonroja. Y naturalmente los sindicatos estáis pidiendo que, hombre, un poquito más de mano, ¿no? Un poquito más de amor, un poquito más de apoyo, de decencia, esta es mi de gente. De dignidad, María José, de dignidad. Dignidad y Grande Marlaska, en el mismo párrafo me chirría, perdón. Lo sé. Y por eso, pues hubo un tiempo que la tuvo. Ya hay sindicatos que estamos en conflicto colectivo y no nos planteamos sentarnos en ninguna mesa en la que él participe, porque no atiende a las más mínimas reivindicaciones que tenemos sobre derechos laborales. Bien puede ser que nos están agrediendo, que nos están matando, que no estamos equiparados salarialmente a nuestros compañeros, que no tenemos los medios físicos de protección suficientes,
no atiende absolutamente ninguna reivindicación y es más, cuando se nos ataca de manera frontal, como ha sucedido ahora por desgracia con nuestros compañeros de Guardia Civil, que no es mi ámbito, pero no dejan de ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es brutal que se haga una cacería contra compañeros que están trabajando activamente por defender el Estado de Derecho y, desde luego, nosotros no nos vamos a callar y no lo vamos a consentir, pese a que este Gobierno no esté protegiendo a su policía y pese a que algunas personas, digamos, cercanas a este Gobierno la estén atacando, además hay algunos mandos policiales que parece que están copiando ese modelo y que cuando uno alza la voz con este tema o con otros en los que necesitamos protección... Hay represalias. Hay represalias. Todo esto tiene muchísimo que ver, Alberto, con este sindicato que ha explotado, porque tras el último tiroteo en Fuengirola, estamos hablando continuamente de tiroteos en España, recordamos, ¿verdad? Así es. Ayer también te recordaba diciendo, otro hecho aislado. Uno más. Uno más. Y es que la violencia aumenta en la Costa del Sol con el incremento de los incidentes con armas de fuego que se están registrando en la provincia. Ante esta situación, la Confederación Española de Policía, cuyo portavoz hoy nos acompaña, ha explotado tras el tiroteo de Fuengirola y asegura que la plantilla está agotada y por ello exigen más medios. Y ahí es donde, al parecer, según nos cuenta el portavoz de CEP, hay represalias por pedir más medios. En realidad, un ¿Esto poco, qué es? todo es política. Como siempre, todo es política, sin duda ninguna. Y, por desgracia, también un poco todo es dinero. Pero hay que ver un poco cuál es también la voluntad. Yo comprendo que los funcionarios policiales, cuando ven que tienen la desventaja de que el crimen organizado, el crimen sin organizar, en fin, todos los malos tienen más medios, tienen ventajas desde el punto de vista de las armas, desde el punto de vista de la ocultación, desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista de la ley, de los procesos, tiene que cundir el desánimo. Porque dices, tengo que ir a jugarme la vida, tengo que ir a jugarme la integridad física, no me pagan, eso ya ni lo cuento porque es un tema endémico, ya desde hace muchos años. Voy en desventaja absoluta, si quieren están por encima de mí. Hay sitios donde no puedes entrar, cuando el crimen, organizado o no, está por encima, por delante, que es más fuerte que los cuerpos y fuerzas de seguridad, es lo que llamamos un poco un estado fallido. Es decir, no tienes la capacidad operativa, ni tienes el respaldo jurídico, ni el respaldo político para llevar a cabo tu labor, tienes que dar un paso atrás. Y entonces es cuando muchos, por eso esto es una profesión muy vocacional, y muchos dirán, pues no me merece la pena, y es una situación horrorosa de desánimo que desprestigia mucho a la policía. El crimen organizado se mete dentro de la propia institución y entonces empiezas a desconfiar de si hay una situación de corrupción, etcétera. Todo eso pasa por algo. Y cuando pasa, y cuando vemos que en otros países pasa, y cuando vemos que hay muchos muertos o que la policía no es de fiar, es porque los malos están más protegidos, están mejor pagados y tienen más medios. Y entonces la gente llega a plantearse, decir, ¿dónde estoy mejor y dónde estoy peor? Espero que no tengamos que llegar a esas situaciones, que los vemos en las películas, lo vemos en los libros, lo vemos en la realidad supera la ficción, claro, en Alberto. determinados países, en muchos casos países hermanos como los países latinoamericanos, que te das cuenta de que están tan absolutamente desprotegidos que dices, no puedo ir a una comisaría a denunciar porque no solamente no voy a tener ninguna protección, no me van a hacer caso, sino que a lo mejor mañana van a tener datos míos, voy a estar apuntada y voy a estar enfilado y voy a estar más señalado, y entonces es peor. Cuando ya se empieza a mezclar eso y no queda una raya que delimite claramente lo que es el Estado de Derecho, lo que es el principio de legalidad, lo que es el ordenamiento jurídico de lo que son los criminales, entonces es cuando el sistema empieza a pudrirse y al final creemos que puede ser un Estado fallido. Que yo siempre digo que no hay Estados fallidos, lo que hay son sociedades enfermas, porque la sociedad, que también lo digo en muchas ocasiones, nosotros, los ciudadanos, somos en última instancia los responsables de lo que hay en el Parlamento, del gobierno que nos gobierna y de casi todo lo demás. Efectivamente, es que no se puede decir más claro. Una plantilla agotada. Jesús Andújar, buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, María José? Claro, si una plantilla está agotada, si una plantilla tiene a personas, a trabajadores que están trabajando más allá de la edad que deberían, especialmente porque no es lo mismo tener 65 años, no sé, dedicándose al arte gráfico, que 65 años o 70 para ir corriendo detrás de un malo de 20 años que le saca 3 cabezas. A ver, María José, esto es la pescadilla que se muerde la cola. En España hay muchísima policía. O sea, entre Guardia Civil, creo recordar que entre Guardia Civil y Policía Nacional había hay más de 150.000 efectivos y las policías locales y autonómicas suman, no sé si dirán otros 80.000, ¿vale? El problema viene, pues digo, es una pescadilla que se muerde la cola. En Málaga hay un problema, pero claro, Málaga es también es la comisaría con más policía de Andalucía y siendo una provincia que tiene menos habitantes que Sevilla y menos comisarías que Sevilla, porque lo he estado mirando para esta noticia. Sevilla tiene 13 comisarías y Málaga tiene, creo recordar que 11. También es verdad que, claro, aquí hablamos del crimen organizado. Una cosa es la seguridad ciudadana, o sea, un policía que patrulla las calles, y otra cosa, como dirá, que está ahí contigo, el portavoz de CEP, y otra cosa es los grupos de investigación los que persiguen al crimen organizado. Claro, eso no se monta de un día para otro. O sea, un policía, sacarlo a patrullar a las calles, lo pones muy rápido. Seguridad ciudadana, por ejemplo, le pones de compañero a un veterano y aprende rápido, pero claro, información o los grupos especializados que persiguen el crimen organizado, pues es más complicado. Y aparte nos encontramos con que desde hace muchísimos años, no es un problema de ahora, desde hace muchísimos años la Costa del Sol ha sido el refugio del crimen organizado. Y se ha fomentado y se les ha permitido a estos señores comprarse chales muy caros, y tener coches muy caros. Ayer claro, hablábamos del gobierno de Gil y Gil. Claro, es que ahí está el problema. Entonces, claro, ¿qué dices? ¿Que Málaga necesita policías? También lo va a decir el comisario jefe de Segovia. ¿Comprende? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos 200.000 policías más en España? ¿Con qué impuestos? Pues ya no nos pueden subir más los impuestos. Y de otros sitios no los van a quitar, ¿vale? No, de prostitutas y presuntos cocainómanos, claro, quizás no. Pues evidente. Entonces, claro, es un problema. En Málaga tienen un grave problema, te digo, porque hay mucho crimen organizado arraigado, y aunque tiene una buena dotación de policía y de guardia civil, el problema es que el crimen organizado hay que perseguirlo no patrullando las calles, se les persigue con investigación, seguimiento de grupos especializados, y eso es muy complicado. Hay que dotarlos muy bien, hay que dotarles de medios tecnológicos avanzados, ¿vale? Para poder perseguir a esta gente, y mientras que no, pues ahí los tienen los tiroteos. Gracias. Ajuste de cuenta. Gracias, ¿vale? Jesús Andújar, por ese análisis, ese punto de vista. Gracias, muy buenas noches. Igualmente. Gracias, Jesús. Es que ayer casi estaba muy interrelacionado el programa con hoy, tanto desde, hombre, aquí tenemos otra vez un hecho aislado, y fue precisamente, parafraseando a Alberto Martín, y fue precisamente para hablar de la Costa del Sol, de la situación que se está viviendo, y alguien apuntó a que durante el gobierno del señor Gil se abrió la mano a mucho narco con pasta. Al dinero, básicamente. Pero, y todo lo que conlleva. Pero reflexionamos de una manera muy ingenua, ¿eh? O sea, esto es de una ingenuidad aplastante. Pero Alberto Fernández Palacios, que es quien hizo este comentario, César Blanco y yo nos quedamos pensando y dijimos, bueno, pero ¿por qué ahora es cuando aparece la violencia? ¿Por qué ahora es cuando aparecen los tiroteos en la calle? Si decimos que fue durante el gobierno de Gil cuando la Costa del Sol se llenó de narcos con pasta. Factores hay muchos. ¿Por qué ahora? Arraigado, como ha dicho. No, arraigado no, porque había arraigado, estamos hablando hace 30 años, si no 40, no sé.
me pierdo. Ahora se han hecho dueños, como quien dice. Y entonces ahora empiezan los tiroteos, porque antes estaban los narcos con pasta y nadie se movía. ¿No será que ahora las leyes son muy laxas o a lo mejor encuentran que total en España que cuesta delinquir? Yo creo que hay dos claves que son... Pero es muy ingenuo esto, ¿eh? Yo creo que hay dos claves que son las que de verdad concretan por qué ha experimentado ese auge de criminalidad la provincia de Málaga. La primera va en relación con lo que comentabas y es la degradación institucional que estamos viviendo. El Estado de Derecho lo sostienen distintos pilares, pero hay uno que es fundamental, que es el de la seguridad, porque es quien aplica la ley en la calle. Los representantes de los policías llevamos mucho tiempo advirtiendo de que había un aumento de la criminalidad en esta zona de la costa y concretamente en la provincia de Málaga, y hemos obtenido por respuesta el silencio, como siempre. Hemos explicado que la plantilla se estaba agotando, que necesitaban un refuerzo de personal, que necesitaban más horas extra porque, como bien explicaba anteriormente Jesús, el crimen organizado debe investigarse y para investigarlo se requieren muchas horas en compañeros que tienen experiencia en este tipo de delincuencia, y todo esto no se ha dado. Ahora que tenemos el resultado, ha explotado la cifra de delitos y bueno, pues el gobierno va a tender a taparlo o a mirar para otro lado como hace habitualmente. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que esta desatención que venimos sufriendo, casi este abandono por parte del gobierno, se está empezando a reflejar en algunos mandos policiales. Nos está pasando aquí también en Madrid, en la Unidad de Prevención y Reacción, lo contábamos el otro día. Estábamos denunciando que teníamos un problema en la unidad, que necesitábamos un horario que nos permitiese descansar unas horas mínimas entre servicio y servicio para hacerlo con seguridad. Necesitábamos como mínimo esto, y nuestros mandos no lo tomaron nada bien. Primero dieron la callada por respuesta y cuando empezamos a levantar la voz, como hicimos en este programa, han empezado las represalias. Hoy mismo he conocido que a un mando intermedio del grupo en el que trabajo le han removido de su puesto y le han mandado a otro grupo porque, bueno, simplemente en una reunión, en un briefing de trabajo, hizo saber que el caos organizativo que sufre la unidad a día de hoy, los continuos cambios de servicio que no nos permiten tener una mínima organización, porque no podemos saber cuándo vamos a trabajar, si por la mañana o por la tarde, perverso. Ni el día anterior. Eso es perverso y atenta contra la salud de las personas. Lo digo yo, tienes toda mi solidaridad, que he hecho turno de noche en la radio y sé perfectamente lo que es eso. Pues esa disponibilidad, que además perverso, no está regulada en la norma, y nosotros hemos pedido o bien que se regule para poder organizarnos, o bien que se elimine esa disponibilidad total, a un compañero de trabajo, a un mando intermedio, le ha costado que le saquen de su grupo. O sea, que el que se queja, hay represalias. Totalmente. Y en el grupo al que yo pertenezco... Que sí que hay que denunciarlo, ¿eh? Totalmente. Y el grupo al que yo pertenezco, o únicamente... sea, reclaman sus derechos y hay represalias por hacer un titular. En realidad reclama los derechos del cuerpo para que haya más eficacia. De los compañeros. Y no solo para los policías, sino porque nosotros estamos prestando seguridad a los ciudadanos. Si nosotros no hemos descansado unas horas mínimas, ¿qué seguridad le podemos prestar a un ciudadano con calidad? Justamente eso acaba de comentarlo Alberto Martín como abogado, esa observación que ha hecho mientras que escuchaba el relato. Me interesa poderosamente. Sí. Hubo, no sé si recordáis, creo que fue en la anterior legislatura de este gobierno, una resolución del Ministerio del Interior, no recuerdo cómo fue, pero creo que apartaba un mando importante de la Guardia Civil. Espérate los cobos. Efectivamente. Qué tremendo. Porque, lo recordaréis, bueno, porque menudo efectivamente drama. Se había manifestado de forma clara, a lo mejor con una valoración política en contra de determinadas cuestiones, y lo denunció. Y eso tiene mucho eco, porque hay muchos medios que eso lo apoyan. ¿Qué pasó? Que fue apoyado desde el punto de vista judicial y tuvo que ser repuesto en su lugar, y tuvo que ser repuesto además con honores, como quien dice, y esa persona ya queda de alguna forma indemne y queda blindada. ¿Qué quiere decir? Que lo que más te protege, yo lo digo siempre, es denunciar. Y nosotros es lo que estamos haciendo, y por eso aprovecho para decirlo en este programa, porque como a un mando intermedio que quiso denunciar este problema en un briefing se le ha apartado
y al grupo al que yo pertenezco, como he denunciado en varias ocasiones también en medios de comunicación, la problemática que estamos sufriendo, nos han cambiado servicios, nos han cambiado viajes que teníamos previstos a pocos días vistas, nos han hecho cambiar las vacaciones de todo el grupo, no sabemos cuáles son los próximos pasos que van a dar, pues aprovecho para dejarlo aquí dicho, y así, si toman nuevas represalias, que quede advertido que lo que están haciendo es atentar contra la libertad sindical, que viene recogida en la Constitución, que yo estoy defendiendo los derechos laborales de mis compañeros, nada más. La eficacia de la propia policía. Es un poco el viejo axioma que dijo algún político, vamos a reunirnos, vamos a hablar para que todo quede igual y el que se mueva no sale en la foto. Eso es lo que pretenden, eso es lo que pretenden, con la desgracia de que cuando se genera ese mal ambiente en una unidad muy importante de seguridad ciudadana, quien lo terminan sufriendo son los ciudadanos. Totalmente. Porque si el clima laboral es pésimo, los policías no van a trabajar con la misma eficacia. Y eso es lo que ha pasado en Málaga. Necesitan un refuerzo, llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. Ahora se ha disparado la estadística de criminalidad. ¿Qué esperamos? ¿A que suceda también en Madrid? ¿Hay que llegar a ese punto para que se tomen medidas? ¿O se puede simplemente atender a la norma, que es lo único que pedíamos en nuestra unidad, atender a la norma para regular los descansos conforme al criterio mínimo que establece una directiva europea o para organizar los servicios con algo de antelación? Por supuesto, si es algo sobrevenido, somos los primeros que nos apuntamos. No hay duda, pero no hace falta ni decirlo. Pero los servicios que son conocidos hace meses no te los pueden avisar la tarde anterior y cambiarte todos los días tu horario de trabajo. Tú tienes que preguntarle a las personas que están trabajando. Yo eso lo hago en nuestra empresa en todos los departamentos. Los que me indican y los que me marcan la hoja de ruta de lo que hay que hacer son las personas que están al pie del cañón cada día. Nosotros tenemos una visión, pero tenemos que dejarnos informarnos y asesorarnos de las pautas esenciales de las personas que están aquí. Dicen, no, los clientes dicen esto, los clientes quieren esto, no lo estamos haciendo bien. Y que es lo que vosotros estáis haciendo. Y sin embargo, ese tipo de reuniones... Pero tú tienes un equipo en tu empresa, claro. Y esta empresa de seguridad para todos no es una empresa como la tuya. Pero debe, como yo creo que como todas las instituciones públicas o privadas, debe al final, moverse por el criterio de eficacia. Porque si ojalá. No, eso que tú dices... Yo creo que es lo que buscáis, claro, ¿no? Desde luego. Claro, pero tú has dicho esa expresión que has dicho en varias ocasiones, que es un poco eufemística y que parece que queda un poco en el aire, en tierra de nadie. Es que nosotros estamos dando seguridad al ciudadano. Es que en realidad es la seguridad que nos afecta a todos. Es una pena que algo tan sumamente importante, que es el principio que debe mover a todo, pues quede como algo así despersonalizado, ¿no? Como que no haya alguien concreto que se identifique, que diga qué es lo que hay que lograr. Pero yo creo que hay un tema endémico que ha pasado a lo largo de muchos gobiernos, y es que la Policía Nacional ha sido, creo que siempre, el cuerpo peor pagado de todos. Sí, así es una vieja reivindicación, que la reivindicación que hemos ido siempre... Creo que vamos a hablar de ello es seguidamente. La equiparación. Bueno, la Policía Nacional es la policía, el nombre general. Es decir, bueno, la Guardia Civil es súper importante, un cuerpo tan ancestral y tan súper importante en el ámbito, pero el elemento central de las fuerzas de seguridad es la policía de toda la vida, el que está en la calle. Yo no te hablo de la policía local porque hay muchos sitios donde no tienen policía local. La policía es algo que tenemos que llevar todos en el apoyo de lo que queremos y lo que sentimos como sociedad. Si no, estaremos otra vez fracasando como sociedad. Por eso, gobierne quien gobierne y cueste lo que cueste, yo comprendo que es muchísimo dinero. Esto lo vamos a explicar muy claro y muy sencillo. ¿Te parece bien que lo hagamos a la vuelta de la publicidad? Por supuesto. ¿A qué estabas deseando que alguna vez en tu vida alguien te dijera sí, pero lo contarás después de la publicidad? Hacemos un alto en el camino, retomamos enseguida y permítanme que les dé un buen consejo porque el verano ya está aquí y quizás se quieran quitar un par de kilos de encima. Yo les hago una sugerencia. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Con David Gutiérrez y con Alberto Martín
En esta primera parte del programa, el primer tramo dedicado a una situación que nos afecta a todos. La situación terrible, caótica, perversa, en mi opinión, en el que se encuentra nuestra policía en España. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin y Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta, fíjense, más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6
contribuye al metabolismo energético normal, sin violín y megaflora, de Mundo Natural. Vamos con los policías nacionales de primera y de segunda, pero antes nos habíamos quedado con el asunto económico. Decía Alberto Martín, ponía sobre la mesa una serie de necesidades y decía, claro, evidentemente se necesitan partidas económicas, y en ese momento David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policías, pues se disponía a explicarlo, pero le he tenido que echar el alto. Así que es el momento, y después pasamos a esta polémica por la sentencia del Supremo que obliga al Gobierno a reconocer como profesión de riesgo, ojo, solo a los agentes sometidos al régimen de la Seguridad Social. Tiene bemoles, pero vayamos por partes. Bueno, pues la explicación que iba a dar es muy breve. Hace años, los Mossos y la Guardia Urbana, que son quienes ostentan la seguridad ciudadana en Cataluña y en Barcelona, dijeron que estaban teniendo problemas, lo denunciaron, y sus administradores, la Generalitat, la Alcaldía de Barcelona, lo que hicieron fue, al contrario, lejos de apoyarles institucionalmente, lo que hicieron fue ponerles trabas en su labor. ¿Qué resultado hemos obtenido que todos sabemos? Una criminalidad disparada en Barcelona. Ciudadanos que les da miedo salir a la calle en determinadas zonas. Compañeros de los Mossos que están denunciando que hay sitios a los que les cuesta entrar. ¿Qué seguridad se le puede dar a un ciudadano si vive en una zona donde a la policía le cuesta entrar? ¿Me permites, por favor? Porque yo creo que estaba Alberto Martín y si no, nuestros telespectadores lo recordarán. Yo me puse muy violenta verbalmente con una noticia que hablaba de un lugar de Tarragona donde la policía tuvo que recular porque les amenazaban con palos de acero, de hierro, con bates de béisbol, con palos de madera, les apedreaban. Habían tomado la calle y tuvieron, efectivamente. Y la policía, la noticia era que tuvieron, yo lo llamo recular, les amedrantaron. Sí, tomaron posición y dijeron, este es nuestro territorio, y yo aquí dije, mandamos nosotros, y ellos se sintieron en inferioridad porque no tenían medios ni humanos ni medios materiales, y eso sí que fue vergonzoso. Y ahí yo dije, a ver, un momentito, la policía no lleva una pistola. O sea, quiero decir, ¿cómo va a recular mi policía? Sacas una pistola, el primero al aire y el segundo no te mueves. Verás tú como todos los de los palos, las barras de... perdona, es que abrieron, claro, perdón, es que abrieron la cabeza a un policía. Sí. Además, vimos la imagen, creo que lo vimos en el mundo. En serio, sin miedo. No, claro. Y un compañero con una brecha abierta, con una barra de hierro, el resto de la policía recula, dice, esta es la policía de mi país. Pues si la policía se tiene que replegar en una zona o le cuesta entrar, ¿qué seguridad se le ofrece a los ciudadanos que viven en esa zona? Pues bien, por no atender esas reivindicaciones que tenían los compañeros de Mossos y de Guardia Urbana, hoy existe la situación de inseguridad que existe en Cataluña y concretamente de forma más acuciante en Barcelona. En Málaga llevamos años denunciando que iba a llegar esta situación. Ahora los datos nos lo están demostrando, que está habiendo un problema. ¿Vamos a esperar en Madrid también que se estaba salvando a nivel de criminalidad, a que haya un mal ambiente laboral, a que no haya recursos suficientes, a que los policías no puedan trabajar en unas condiciones mínimamente dignas para que empeore la calidad de la seguridad ciudadana en Madrid? ¿Eso es lo que quieren los mandos de la Policía Nacional que están obstruyendo las reclamaciones justas que hacemos? Que además solo pedimos que se respeten los derechos laborales que vienen recogidos en las normas, en la ley española, en las directivas europeas. Eso es lo único que estamos pidiendo. No solo no nos escuchan, sino que además comienza a haber persecuciones a aquellos que denunciamos la situación que se está viviendo en la Unidad de Prevención y Reacción de Madrid. ¿Qué más tiene que pasar? ¿En qué momento va a haber un cambio? Eso es lo que nos estamos preguntando y bueno, esto a fin de cuentas es lo que nos ha llevado a trasladar nuestras propuestas a Europa, que parece que es la única institución que sí que quiere ampararnos, que sí que quiere protegernos,
y es donde han dado comienzo unas iniciativas como la Directiva de Profesión de Riesgo y estamos intentando también que arranque la iniciativa de convertir las agresiones contra policías en eurodelitos para que no agredan de esa forma tan impune que describías anteriormente. Bueno, y también recuerdo esa patera donde la policía se acerca y se lleva un machetazo de uno de los individuos que va en la patera. Esto por poner solo un ejemplo, ¿eh? Ya que hablabas de profesión de riesgo, Alberto, otra de las noticias que hoy traemos es la polémica por la sentencia del Supremo que obliga al Gobierno a reconocer como profesión de riesgo, insisto, solo a los agentes sometidos al régimen de la Seguridad Social. Los continuos desprecios por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su ministro Marlaska hacia los policías nacionales parece ser que ya tiene respuesta. El Tribunal Supremo, a través de una sentencia emitida más o menos recientemente, el pasado 21 de mayo, obliga al Gobierno a reconocer como profesión de riesgo a los agentes y a regular su jubilación anticipada en condiciones de igualdad con la Ertzaina y con los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, este fallo solo es aplicable a aquellos policías nacionales acogidos al régimen de la Seguridad Social. A ver, yo no lo entiendo, a lo mejor otros telespectadores tampoco lo entienden. Pues lo vamos a explicar. No entiendo esto. Lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. Hay un sindicato policial que presentó vía judicial un procedimiento para denunciar efectivamente esa diferenciación que había entre nosotros y otras profesiones de cara al reconocimiento de profesión de riesgo. Quizás no valoraron bien que en la Policía Nacional solo 1/3 de la plantilla está afiliada a la Seguridad Social porque 2/3 están afiliadas a MUFACE. Ah, vale. Ese es el problema. Cuando Claro. uno acude a los tribunales tiene que hacerlo de manera muy cuidadosa porque llegar a sentencias como esta lo que conlleva es que la división que había antes entre la Policía Nacional y las otras policías ahora exista también dentro de la propia Policía Nacional, porque va a haber 1/3 de los compañeros que en un futuro, porque tampoco la sentencia explica cuándo y de qué manera, en un futuro puede que lleguen a estar reconocidos como profesión de riesgo y 2/3 de los compañeros no lo estarían. Entonces, hay que ser muy prudentes cuando se judicializan las reclamaciones que son justas y que nosotros también apoyamos para que no den lugar a este tipo de problemáticas. La fallida MUFACE, de alguna manera. Exacto, la fallida MUFACE. Claro, esto, la verdad, yo no conozco el detalle de la sentencia, esto es muy difícil de tragar y de explicar. Si ser policía intrínsecamente, con un poquito de sentido común, es una profesión de riesgo, lo es con independencia del régimen que tú tengas de cotización. No importa si tienes una mutualidad de funcionarios o si tienes un régimen de clases pasivas o si tienes un régimen especial o tienes el régimen general, yo creo que no es esa la cuestión. No creo que dependa del régimen. No creo que dependa de las cotizaciones o del sistema de previsión o de las clases pasivas o de las pensiones. Si es una profesión de riesgo, lo es en función de las labores de prevención y las labores de contención y las labores que realiza la policía de forma intrínseca en cualquier sitio del mundo. Y bueno, no sé si aplicando un poco el sentido común, alguien puede entender que la profesión de policía pueda no estar considerada como profesión de riesgo. Es que no lo entiendo, o sea, que puede ser o que algo de esto pueda depender de una cuestión técnica del sistema o de la entidad que esté gestionando la cotización. Es como si dijeran los abogados, que hay autónomos, los hay que trabajan en régimen general como trabajadores y los hay que están en la mutualidad de la abogacía y los hay que están en varios de estos regímenes que están desde hace tiempo intentando también luchando para que todo esto se unifique y no haya una discriminación, porque yo creo que es muy injusto que la mutualidad, que es algo también fallido, de alguna forma, yo he visto abogados, el otro día estaba en un juicio en la audiencia provincial, éramos 10 o 12, yo ya llevo muchos años, llevo más de 30 años en esta profesión y era el más joven de todos. Era el más joven de todos y le preguntaba, digo, pero vosotros ya tenéis una edad, la mayoría tenían más de 70 años. Y ahora me decían, es que me han quedado 700 y pico euros de jubilación. Madre mía. ¿Sabes? Ese es el problema que tenemos. Me han quedado 700 y pico euros y dice, con eso, en fin, ¿qué te voy a explicar? Digo, bueno, es mejor
estar integrado en el régimen general de la Seguridad Social, tener una cotización mínimamente digna, que te quede 1000 y pico euros, que no deja de ser una pensión de mínimos, de hambre, de necesidad, pero que de alguna forma no te vale solamente, como quien dice, para pagar la comunidad de vecinos y el seguro del coche, y entonces te das cuenta de que qué discriminación y qué desprotección, y siendo la jubilación en principio a los 70, pero teniendo que prolongarla, que se lo he escuchado a muchos compañeros, porque o sigues trabajando, o tienes unos ahorros, o has invertido, o has comprado un piso, algo que puedas alquilar. Y no te lo han ocupado, claro. Claro, o sea, tienes que haber gestionado todo esto, o sea, tienes que haber aprovechado para ganar dinero, porque si no parece que estuvieras en un país tercermundista, de manera que cuando llegas a necesitar la cobertura de la jubilación, si no tienes un plan B, si no tienes un segundo ingreso, y si no tienes unos ingresos que decimos nosotros complementarios, o sea, que te haya ido bien, olvídate, porque con eso no puede mantenerse una familia normal. Y por eso estaba viendo que muchos de ellos, además algunos que sufrían algunas enfermedades, estaban con togas viejas y rotas. Te hablo de esta profesión, un poco también en el ámbito, que es una profesión que nunca ha tenido mucho criterio corporativo ni de solidaridad, porque como nos enfrentamos entre nosotros todos los días, pues es un poco así, no es como en otras profesiones. Pues imagínate en la policía, como estamos hablando, que lleguen a estas situaciones en las que el régimen de cotización esté marcando si es profesión de riesgo. Es que si es profesión de riesgo, la nómina cambia. Yo entiendo que los pluses de peligrosidad, en fin, deben cambiar muchísimas condiciones de trabajo, y sobre todo lo que tenga que ver para la cotización, para la jubilación y para los momentos en los que tú ya tienes que pasar a un segundo plano. En fin, me parece inexplicable, y alguien tendrá que decir cómo se puede llegar a semejante injusticia. Y yo recuerdo alguna visita que nos ha hecho David Gutiérrez, que es por lo que a mí se me quedó esa imagen, compañeros suyos pues que ya tienen una edad que para la vida normal pues son chavales, pero que sin embargo para las exigencias que tiene lógicamente la calle, la violencia de la calle en estos momentos, la verdad es que me apenó muchísimo saber que hay compañeros que por lo mismo que está apuntando Alberto Martín, esta noche tienen que salir a las calles en inferioridad, muy inferior, mucha inferioridad de condiciones frente a los malos, y que además no les dejen sacar un arma de fuego porque van a Chirona. Es detestable. Es detestable. Sí. Policías que llevan decenas de años jugándose la vida para defender la seguridad de todos, tienen que continuar trabajando para que no les quede una pensión ridícula. Esta es una de las claves de la clasificación de profesión de riesgo que pedimos, y los responsables tienen nombres y apellidos. Hay un ministro del Interior, que se llama Fernando Grande Marlaska, que se le ha interpelado durante años por este problema y ha mirado por otro lado. Hay un gobierno al que pertenece ese ministro que no solo nos ha hecho el vacío, sino que cuando hemos ido a Europa a solicitar que se nos declare profesión de riesgo a todos los cuerpos policiales europeos, y que se incluya también a los militares, a los funcionarios de prisiones, a los agentes de aduanas y fronteras, ha puesto palos en las ruedas, como ha hecho durante la misión que acabamos de ver en Barbate. Vamos a ver esa misión. Tenemos a Jorge Vázquez esperando. El hecho, volvemos a insistir, que tengamos a policías en estas circunstancias en las calles defendiendo nuestra seguridad, también es para hacérnoslo mirar, ¿eh? O sea, no solamente es una cuestión de solidaridad, no, es egoísmo propio, ¿eh? Totalmente. Es egoísmo de ciudadana. De oiga, no puede ser, esto no tiene ningún sentido. Vamos a continuar, vamos a irnos a Barbate en breve con los europarlamentarios que han llegado, y bueno, nos tienes que contar un poco qué ha sucedido. Estamos ahí medio tutelados, tenemos que llamar a los primos de Zumosol, es una vergüenza. Pero tenemos a Jorge Vázquez para hablar de un caso tremendo que nos sobrecogió a todos. Ayer mismo, es que yo no sé qué pasó, señores, menos mal que están ustedes de testigos al otro lado de cualquier dispositivo móvil. Es que ayer también hablamos del tema del cura del colegio El Encinar, no porque tuviéramos una noticia, sino pues de estas cosas que pasan, que viene a colación. Bueno, resulta que las víctimas del cura del Highlands El Encinar le han dicho al juez: muchas veces nos quejamos a las profesoras, pero no nos hacían caso. Y son esas profesoras que al parecer siguen en el colegio. Y yo me sigo preguntando, ¿cómo es posible
que todavía los padres y las madres sigan llevando a sus hijas y a sus hijos a ese colegio. Me gustaría saber qué hay detrás. Sé que hay una organización, los Legionarios de Cristo. La verdad es que yo no lo llamaría organización. Jorge Vázquez, buenas noches. ¡Qué barbaridad! Gracias por darnos estos minutos. Muchas gracias. A vosotros por contar conmigo siempre. Bueno, pues es un tema muy desagradable, como dices. Termina la fase policial, empieza la fase judicial, la fase de togas, como digo yo. Está conociendo el juzgado de instrucción número 8 de Madrid. Al parecer hay 6 víctimas y parece ser que puede haber 2 más, en un total de 8. Y ojo a las declaraciones de las 2 primeras niñas, porque creo que abre un abanico de responsabilidades y un elenco muy amplio. Respecto a esta declaración de las niñas, hay que decir que prácticamente ratificado la denuncia. Por supuesto, se hizo en una cámara Gesell, una prueba preconstituida para que no tuviesen que volver a declarar en el futuro, con un psicólogo que es quien lleva la declaración y, por supuesto, al otro lado, abogados, fiscal y juez. Estas niñas, pues como digo, ratifican la denuncia, esas amenazas de entrar en el servicio y que se iban a quedar encerradas si no se pliegan a sus deseos sexuales, que ya sabemos cuáles son, bajada de pantalones y tocamiento en sus genitales y, como digo, esto se ratifica, pero se incluye en esa declaración, pues que dice las niñas que casi siempre que ocurría, había ocurrido muchas veces, se lo contaban a 2 profesoras y estas 2 profesoras decían que no pasaba nada y que no se podían dejar tocar. Claro, el problema es que sí que había pasado porque estaba pasando, le estaban tocando y además no depende de ella, sino depende de la voluntad de un superior que te está forzando a que te bajes los pantalones. Por eso digo que a partir de aquí se abre un elenco de responsabilidades, un rosario de tipos penales muy importante que voy a resumir brevemente. Primero, lógicamente, a partir de la declaración del cura que se producirá, estaríamos hablando de presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, el tipo del artículo 181 del Código Penal y, lógicamente, con abuso de superioridad por revisión del 178.2, en definitiva, penas de 5 a 10 años. Y ojo, porque habrá que ver cómo se desarrolla la prueba, porque en función del tipo de tocamiento y la concreción de ese tocamiento podríamos hablar de una agresión carnal, digital, y por tanto la pena se incrementaría incluso hasta 12 años. Y ojo, porque también habría que tener en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la línea divisoria que hay entre la continuidad delictiva y el concurso real de delitos, por cuanto no es lo mismo que te penen por un delito y te apliquen el más grave en tu mitad superior que te apliquen la suma de todos los delitos a todas las personas que has cometido. La diferencia, imagínate, María José, sería muy grande en este segundo caso. Por tanto, habrá que ver la clave, que es la homogeneidad del acto, para ver si hablamos de una continuidad delictiva en su momento o de un concurso de delitos. Hablaban las niñas, como digo, o señalaban a esta profesora. Yo, francamente, humildemente, entiendo que sí tienen reproche penal y se prueba efectivamente esas manifestaciones. Podríamos hablar, siendo muy bestias, de un encubrimiento, pena de 6 meses a 3 años. Yo creo que lo más razonable sería hablar de la omisión de perseguir delitos, que tiene penas de prisión, pero en caso de delitos que no se controla la vida, las penas son de multa, si no recuerdo mal, hasta un máximo de 20 meses. Pero, para terminar, María José, lo más importante para mí, la novedad de todo esto, y yo lo lanzo aquí, sería la hipotética responsabilidad penal del propio centro educativo. Aquí tenemos que hablar de la ley de solo sí y sí, que hemos hablado muchas veces. Algo bueno tenía que tener esta vez. Yo creo que puede ser aplicable. ¿Y por qué? Porque amplía el catálogo de delitos por los cuales responde penalmente una persona jurídica, que ya sabemos, lo hemos visto otras veces, que desde 2010 la reforma del Código Penal responden de determinados delitos, un catálogo que se establece en función de cada delito, pues establece si lleva o no aparejada la posibilidad de pena para la empresa. Bien, pues esta ley de solo sí es sí introdujo 2 modificaciones, 2 delitos: integridad moral y acoso sexual. Por tanto, en principio, ese acoso, hablamos de un centro docente, alumnos, etcétera, podría ser aplicable incluso, según doctrina autorizada, ampliable también al catálogo de agresión sexual, que es muy amplio el tipo en la ley, en la reforma del solo sí es sí. ¿Qué significa esto? Pues que hablaríamos de penas no solamente de multa, sino de disolución de la sociedad de hasta 5 años y, ojo, disolución, suspensión de 5 años y, ojo, disolución total. Es decir, que se acabe la empresa y se extinga la empresa siempre que no se demuestre, evidentemente, que la empresa contaba con un programa de prevención, un compliance penal con anterioridad a los hechos. Pero, en definitiva, todavía es pronto y vamos a ver cómo se desarrolla el devenir de las actuaciones. Gracias, Jorge Vázquez.
Gracias, muy buenas noches. Igualmente, gracias a todos. Adiós. Bueno, una noticia, sí, ya sé por qué ayer hablábamos de este colegio, porque la directora, ya saben que el director sí que dimitió. La nueva directora efectivamente contabilizaba un 8º caso, una 8ª niña que al parecer había sido agredida sexualmente por este individuo. Profesoras que, sabiendo que un cura, que el capellán del colegio estaba metiendo mano, perdonen que sea tan sórdida, a las niñas, no dijeron nada. Esas profesoras siguen en el colegio y los padres siguen llevando a sus hijas. Así es, María José, lo hemos comentado en varias ocasiones. Yo creo, como decía Jorge, que efectivamente estas personas no tienen un reproche moral, sino que tienen un reproche penal, sin duda ninguna. Y creo que además no son tanto por el tema de la omisión de socorro, sino como encubridoras. Es decir, son personas que han tenido conocimiento, yo estoy convencido de que todo el mundo lo sabía. Yo también, lo llevo Todo diciendo desde el primer momento. Y además, bueno, mira, les advirtieron 40 millones de veces. No se van a destapar nada más que los casos de las personas que denuncien. Estoy convencido. O sea, los que no tengan más remedio, si alguno se sabe y se conoce, pero no lo dicen y no dan un paso adelante, esos van a quedar tapados, que es el criterio que se ha seguido siempre en este tipo de sectas. Exacto. Y efectivamente, las personas... ahí voy, es lo que subrayo, me lo digo porque me uno, he hablado de organización, en este caso... Son sectas, y por eso las personas que forman parte de esas sectas son también sectarios. Exacto, y por eso siguen llevando a sus hijas. Exacto, ¿no? porque en el fondo toda esa filosofía, todo ese criterio de fundamentalismo integracional, brutal y de destrucción de la persona, pues a ellos les parece que es positivo y que es lo que hay que hacer, que a lo mejor es lo que ellos han vivido. La cuestión es, cuando se produce una agresión sexual por parte de cualquier persona, en este caso de un religioso, la responsabilidad evidentemente es suya. Cuando los demás lo saben y se producen más casos, la responsabilidad también es de los demás. Porque si tú lo sabías y has consentido que esa persona permanezca en el sitio, si no lo has dicho, no lo has expuesto, lo has encubierto, lo has ocultado y no lo has denunciado y además lo han mantenido en secreto y luego encima le has defendido y has procurado decirles no digáis, no habléis, has trabajado en sentido contrario, todos los demás casos tienes tú una gran responsabilidad. Y yo creo que son un montón de delitos que son diferentes y que son independientes y que no hay una acumulación injusta de penas. Es decir, espero que no sea un delito continuado. Lo explicaba Jorge. Cuando es un delito continuado es un solo delito. Vale. Y entonces se pena con la mitad superior de la pena, ¿vale? Si es, por ejemplo, pues de 2 a 10, pues como son 8, 2 y 4, 6, de 6 a 10. Pero se salva de todos los demás. Es uno nada más y aunque sea la mitad de la pena, si lo gestionas bien o lo negocias bien, bueno, pues te puede salir realmente muy barato. Dice, no, si usted ha abusado de 10 niñas, cada caso es absolutamente independiente porque cada una tiene sus derechos, cada una tiene su nombre. Y por lo tanto, por eso nos vemos en esas penas. Es decir, no, es que usted tiene que pagar 3 por 10, 30. Y eso es lo que tiene que oír. Ha dicho Jorge, bueno, luego irá a declarar el cura. No lo creo. No digo que no le citen. Pero que no va. Yo creo que se va a coger, si fuera en Estados Unidos dirían que es la 5ª enmienda y aquí es la primera. Es decir, que no creo que él dé una versión más allá de a lo mejor contestar a las preguntas exclusivamente de su propio letrado en el sentido de decir... Como hace la familia del presidente del gobierno... vale, entendido. Claro, no, es que yo estoy aprendiendo mucho. Políticamente yo creo que no es presentable. Yo creo que precisamente las personas que están en un ámbito público y sobre todo en el ámbito ejecutivo tienen que decir no, yo voy a declarar, no quiero acogerme a este derecho que tiene cualquier ciudadano. Pero en este caso que estamos hablando, mucho me extrañaría, conociendo ya los temas penales de hace muchos años, que ella vaya a declarar a preguntas de su señoría o de la acusación particular, en fin, o de cualquier persona que haya sido perjudicada y agravida, porque aquí quiero decir otra cosa más, que lo ha imputado un poco Jorge, la responsabilidad civil. No vale con que de acuerdo con la normativa, en las modificaciones en el ámbito penal de la ley del sí es sí
las sociedades y estas instituciones puedan quedar disueltas, sino que la responsabilidad civil, que es el dinero, que es el dinero, estamos hablando de muchísimo, de un daño absolutamente incuantificable, respondan ellos particularmente y personalmente, y también la institución, las compañías de seguros y todos aquellos que lo han conocido y de alguna forma lo han amparado. Tremendo. Ponemos punto final a este asunto, pero como pueden imaginar, en La Huella del Crimen vamos a seguir muy de cerca este juicio, estas declaraciones, pero es muy extensa la noticia, pero imagínense unas niñas, el resto de las criaturas están en el patio, en el recreo, jugando, pero algunas de estas niñas pues son agarradas por el cura Marcelino, por el capellán del colegio Highlands, el Encinar, y se las llevaba a una zona oscura, a un cuarto de baño. Y algunas de las niñas dicen que conseguían escapar y volver al patio con sus compañeras. Me parece demoledor. O sea, escuchar a estas niñas decir, a veces nos escapábamos y podíamos ir al patio con el resto de las chicas, de las niñas, es sobrecogedor. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Les voy a llevar a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Nosotros regresamos enseguida, nos vamos a Barbate con los eurodiputados, donde recordaremos el asesinato atroz de nuestros guardias civiles, donde vamos a recordarles que con un mal gusto extraordinario y una perversión que, en fin, queda manifiesta por todo lo que nos viene relatando en este programa David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policías, una perversión absoluta, la Zodiac, donde iban nuestros guardias civiles para vergüenza del ministro de Interior, para el pequeño Marlaska. Ahí estuvo la Zodiac, a la vista de todos, que era un trofeo de caza. Aquí asesinaron a los guardias civiles. ¡Qué vergüenza! Regresamos enseguida. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes.
desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida, como les he dicho, nos vamos a Barbate, pero ya saben que somos muy pasionales en este programa, nos gusta mucho lo que hacemos e inevitablemente, pues tanto David como Alberto y yo misma, pues en este paréntesis para la publicidad, hemos seguido hablando del tema del cura Marcelino, del capellán del Highlands El Encinar, y de pronto, creo que ha sido Alberto, ¿no?, que decía... Has dicho algo así como, claro, pero si es que, hombre, lo que tienen que hacer es apartar, por Dios, a este tipo de personas. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Y de pronto, una que se levanta con las galletas y con las noticias, he recordado una noticia que no he traído, pero inmediatamente he ido a buscarla. OK Diario, de hoy mismo, de hoy, 4 de junio, ¿verdad? Miren. Los legionarios de Cristo presumen de contar con el cura del Highlands acusado de agredir a 8 menores. Las 2 primeras víctimas del cura del colegio ratifican las agresiones sexuales ante el juez. Las familias de las víctimas piden que la congregación o lo que sea deje de exhibir, lo que sea lo he dicho yo, no OK Diario, deje de exhibir en las redes al cura investigado por agredir a 8 niñas. Las familias del colegio Highlands, divididas, unas piden imputar al director por encubrimiento y otras le preparan un homenaje. Bueno, vámonos a Barbate. ¿Les parecerá bien? Con 2 bemoles. Bueno, vámonos a Barbate. Mes de mayo llegan los eurodiputados. En ese punto nos habíamos quedado con la Confederación Española de Policías cuando nos visitó anteriormente. Yo creo que a puntito estaban de venir. Bueno, la habéis montado brutal frente al Ministerio de Interior. Sí. Aquella mañana una manifestación. Y yo ingenua pensando, ¿y Marlaska dentro qué sentiría? Pero un ministro, ¿por qué va a estar el ministerio? ¿Desde cuándo esta gente está en su puesto de trabajo? Soy de una ingenuidad que tiro para atrás. Bueno, bromas aparte, ahí nos avanzaste que os habéis puesto en contacto con Europa y que pues traíais unos ojeadores. No sé si... Estás totalmente en lo cierto. Correctamente. Es muy sencillo, lo recapitulamos rápidamente. Por favor. La Confederación Española de Policía presentó ante el Parlamento Europeo una petición denunciando el brutal aumento de agresiones que venimos sufriendo, que también hemos denunciado en este programa, y solicitando 2 medidas muy sencillas. Una directiva de profesión de riesgo para todos los cuerpos policiales en la Unión Europea, y 2, que las agresiones, que los ataques contra los policías sean declarados eurodelitos para elevar las penas y que de esa forma no se sientan impunes los delincuentes violentos que normalmente nos atacan. Aunque aquí no nos han hecho caso, María José, en Europa sí. Y se lo han tomado tan en serio que han enviado a un grupo de eurodiputados a investigar aquí en España las agresiones que están sufriendo los policías españoles, pero también los europeos. Al menos alguien nos ha escuchado y les hemos dicho exactamente lo que estaba pasando. Estamos viendo imágenes. Este ha sido concretamente en Barbate. Efectivamente. ¿Qué hemos denunciado allí y qué han podido escuchar los eurodiputados? La verdad, que nos están matando. Nos están matando. Desde el año 2016 han muerto más de 37 policías nacionales y guardias civiles en acto de servicio.
Como se ha visto en el documental que habéis emitido al inicio de la Confederación Española de Policía, ¿Quién el documental nos protege? ¿Quién nos protege?, hay miles de compañeros agredidos que han sufrido laceraciones, pérdidas de órganos, que ya no pueden seguir trabajando debido a las lesiones gravísimas que les han ocurrido tras los ataques, como consecuencia de esos ataques. Se lo hemos podido denunciar directamente a los eurodiputados y ellos sí nos han escuchado y sí se lo han tomado en serio. Y han dicho que van a apoyar esas dos directivas que hemos pedido al Parlamento Europeo para que si nuestro gobierno no nos escucha y nuestro ministro no nos abandona, al menos Europa nos proteja a nosotros y al resto de compañeros, porque hay unos datos que no hemos comentado aquí y los digo muy brevemente. En Portugal han muerto 31 policías desde el año 2000. En Países Bajos se registraron 13.000 ataques a uniformados en 2021. En Francia fueron 31.000 los agentes agredidos ese mismo año. En Alemania 34.000, en Bélgica 37.000. Esto ya es una epidemia. No está pasando solo en España, está pasando en toda Europa. Se ha perdido el principio de autoridad y tenemos que recuperarlo primero con una protección jurídica que verdaderamente nos proteja de esos ataques y de esa violencia. A nivel europeo. A nivel europeo. Está muy bien la iniciativa porque las directivas europeas son de obligatorio acatamiento y cumplimiento en los países. Por de eso lo manera hemos hecho. Que por un camino o por otro, luego los parlamentos nacionales tienen que apoyarlo. Aunque aquí parece que has dicho que son 36 fallecidos, no quiero ni pensar con lo que han sido las agresiones, que serán miles o decenas de miles. 16.800 solo el año pasado. Madre mía. Sí, pocas se me hacen en relación a lo que si los Países Bajos tenían 30 y tantos mil, siendo muchos menos, y que tengan 3 veces más. Pero bueno. Es porque porque nosotros aquí no hemos podido contabilizar a policías locales ni a policías autonómicos, porque esos datos no nos entran. De que depende cómo se haga Holanda la sí tenía todos. Pero aquí estamos queriendo decir, por lo que se comentaba con anterioridad, que habrá que ver de estos policías, las familias que se han quedado sin estos miembros, las viudas o viudos, los hijos, etcétera, y las personas que han sufrido estas agresiones, si cotizaban a la Seguridad Social o a otro régimen, para ver si estaban en una situación de riesgo o es que fueran como cualquier otra profesión que estuviera de escribano en una oficina. Qué bueno. Lamentablemente es así y hay familias que se quedan en una situación económica muy, muy perjudicada porque a lo mejor ese compañero era el cabeza de familia y el que hacía la mayor aportación económica a casa, y entonces no solo soportan la pérdida de un marido o de un padre, sino que además pierden pues el principal sueldo que entraba en esa casa para sustentarles. Y a veces, en muchos casos, a lo mejor el único. Y a veces el único. Es impensable que tú des tu vida por una administración y que cuando has entregado tu vida, esa administración ni siquiera responda y le asegure a tu familia un futuro mínimo. No, la administración no responde, Porque si es te escupe a la cara. accidente de trabajo, como debe serlo, ¿no? Es un accidente de trabajo, enfermedad profesional, es una contingencia profesional que se llama, debes cobrar el 100%. Deberías cobrar el 100%, efectivamente. Pero claro, si estás en el régimen general de la Seguridad Social. Claro. Si estás en otro régimen, pues ya vamos a ver cuáles son los derechos que te corresponden, porque como no es una profesión de riesgo, pues a lo mejor no es una situación que derive de la actividad profesional, el que seas policía, salgas con uniforme y tengas una persecución y te peguen un tiro. Lo pongo un poco en situación grotesca. No, es que en esas situaciones es muy habitual. Hay veces que hay que pelear judicialmente ese reconocimiento, porque la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil o de distintas administraciones locales y autonómicas no se lo reconocen a los agentes. No basta con que hayas perdido a tu padre, a tu hermano, a tu marido, sino que tienes que acudir a un procedimiento judicial para reclamar lo que te pertenece. Qué doloroso, Dios. Bueno, es inhumano. No quiero decir la palabra que iba a decir, pero es grotesco ese tratamiento cuando has entregado tu vida para defender los derechos y las libertades de los demás. Yo quiero que ustedes conozcan todo esto. Yo quiero que escuchen a David Gutiérrez. Yo quiero que vean que detrás de un uniforme hay una vida y muchas veces hay una muerte. Y hay una familia, y hay niños pequeños, y hay viudas, y hay mujeres enamoradas y hombres enamorados. Hay mujeres policías, hombres policías. Hay vidas que se destruyen y lo peor de todo, detrás, porque claro, ese riesgo vosotros lo conocéis y totalmente. Cuando ingreséis en el cuerpo, pues son unos votos, oiga, es vocacional, lo ha dicho Alberto Martín, y cuando tenemos una vocación, eso es sagrado.
Eso es sagrado. Sí que es verdad que dicen, búscate un trabajo vocacional y no tendrás que trabajar nunca. Sí. Pero, cuidado. La realidad luego se pinta de otra manera, porque... Pero luego, cuidado. Claro, también el sacerdocio es vocacional. Ya. Y algunos creen que es vacacional, o que es para decir que también esas personas han tenido o tienen, por conexionar con la noticia de antes, un principio de autoridad, y ese principio de autoridad les ha valido para ganarse una confianza y llevar a cometer delitos. Si las personas que tienen que tener un uniforme y tienen que darnos protección no tienen protección de la sociedad ni del ordenamiento jurídico, en fin, apague, vámonos. Es tremendo. Por eso yo quiero que conozcan desde una perspectiva humana, como nos lo cuenta David Gutiérrez, como nos lo aclara Alberto Martín, que veamos detrás de una persona uniformada, de esa persona que defiende nuestra seguridad, que vea esa intrahistoria que hay y que conozca, creo que esto es importante, el trato absolutamente vejatorio que se les está dando. Porque nosotros, la sociedad, también tenemos mucho que ver con las cosas que suceden en nuestro país. Con otras palabras, siempre nos lo repite Alberto Martín y yo no puedo más que suscribirlo. Antes de pasar con otro asunto, con Javier de la Hoz, que nos está esperando, sí quiero, por favor, que nos recuerdes esa Zodiac, ¿no? Esa basura en la cual el ministro de Interior mandó a la policía a enfrentarse con los narcotraficantes, con una lancha de narcotraficante, una lancha que, como era, claro, o sea, lo recuerdan, ¿verdad? Y estos pobres con un flotador, abrazados a un patito, como cuando éramos pequeños y nos tiraban a la piscina, así se enfrentaron a la narcolancha. La historia ustedes la saben y yo se la he contado por activa y por pasiva 40 millones de veces y ya saben que he pensado que si la Guardia Civil hubiera disparado a bocajarro, hoy tendríamos unos cuantos narcotraficantes menos y 2 guardias civiles más. Pero lamentablemente no lo pidieron hacer porque seguramente pensarían que iban a perder su puesto de trabajo. Vivimos en esta España estúpida y seguramente pensaron que no iban a poder dar de comer a sus hijos. Así que se inmolaron y sacrificaron sus vidas. Y la Zodiac, con un mal gusto que a mí verdaderamente me enerva, ¿qué pasa? ¿Ha estado expuesta? Ha estado en instalaciones del puerto, en instalaciones nuevas de la Guardia Civil en el puerto, durante más de un año y los compañeros han reclamado continuamente que la sacasen de allí, para no tener que verla. Claro. Hay que recordar que en los últimos 10 años se han suicidado más de 480 policías nacionales y guardias civiles en este país. Somos la profesión... Más de los que han fallecido en acto de servicio. Somos la profesión con la tasa de suicidio más alta. Habría que preguntarse el por qué. Quizá tenga algo que ver con nuestras condiciones laborales ahora mismo. Seguro. Entonces, estos compañeros perversas, recordamos, estaban pidiendo que sacaran de allí la embarcación en la que habían muerto David y Miguel Ángel. Sus compañeros. La integridad psíquica de esos compañeros le dio igual al Ministerio del Interior. Ahora, se apresuró a sacar la lancha cuando los eurodiputados iban a disponerse a investigarla, a poder verla en primera persona. Y no solo eso, sino que organizaron una visita al puerto en la cual pude estar, en la que trataron de mostrar una especie de Arcadia feliz, en la que, según los mandos del Ministerio del Interior, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional disponíamos de medios de sobra gracias a las grandes inversiones de este gobierno. Por suerte, pude conseguir que los eurodiputados le preguntasen a los mandos si las embarcaciones que les estaban enseñando eran con las que estaban trabajando normalmente los guardias civiles o si la embarcación en la que asesinaron a David y a Miguel Ángel era mucho más pequeña y de peores condiciones. Y se les tuvo que caer la cara de vergüenza reconociendo ante los eurodiputados que aquellas embarcaciones magníficas que justo ese día estaban en el puerto para que los eurodiputados las viesen, no eran las que tenían muchas veces nuestros compañeros para enfrentarse. Y habían retirado esa Zodiac que estaba ahí sembrando el dolor cada día de los compañeros. Lo que se llama meter la basura debajo de la alfombra. Exacto.
y vicios ocultos, virtudes públicas, ¿no? Ay, señor. Proyectar una imagen que no es la real, nada más que con la intención de aparentar que la realidad y la seguridad con la que vive y con la que trabaja la policía es otra. Totalmente. Vamos a cerrar con Javier de la Hoz, él es criminólogo, seguro que le interesa mucho el asunto que ha centrado nuestro interés en un porcentaje muy elevado del programa, aunque él nos va a hablar del giro en la desaparición de Carolín del Valle. Investigan una posible trata de blancas. Muy buenas noches. Hola, Javier de la Hoz. Si nos estabas escuchando, sabía que contaríamos con tu complicidad. Sí. Pues bueno, pues como comentabais, pues muy lamentable, ¿no? Lo que estáis comentando en el estudio, ¿no? Me temo que nos hemos quedado sin sonido. En cualquier caso, esperamos a ver si podemos recuperarla, aunque ya estamos fuera de tiempo. Ya que esto va de policías, quiero contarles cómo una banda de dominicanos vestidos de uniformados de policía, pues han estado recogiendo maletas de cocaína, Alberto, en el aeropuerto de Barajas. O sea, tenemos un aeropuerto, o sea, lo tenemos todo, y si no, que nos lo digan. Bueno, yo cuando veía la noticia me parecía que era un poco de chiste. Sí, no, si no fuera porque es trágico sería cómico. Sí, porque es trágico y es tráfico. Y porque dices, bueno, ¿qué tiene que suceder para que esto sea posible, sea creíble y sea verosímil? Porque estamos hablando de un sitio que tiene que tener el control, un sitio que tiene que tener una dirección, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que dirigen, quiénes son los que patrullan, pero no, puedes ir allí como en las películas de risa y vestirte de policía y decir, no te preocupes, que no hay ningún problema, yo no llamo la atención, yo entro por donde sea, con mi uniforme es igual que haya aquí una comisaría o que haya un control y yo con mi uniforme voy, recojo esto y todo el mundo se cree que es normal. Y yo creo que es también porque, antes no lo hemos comentado en el tema de la policía, cómo se ha desarrollado todo el tema de seguridad privada en los últimos años en España. Es decir, en sitios del ejército hay guardas de seguridad en la puerta. Esto a mí me parece un poco patético. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Al final resulta que muchos policías tienen que recurrir a la seguridad privada, como comentábamos antes, para buscarse a lo mejor unos ingresos decentes. Cuando la actividad privada entra es porque la pública no es buena y no es suficiente. Y así es como se hace. Es decir, pasa en la sanidad, en la educación y en todo. Vamos a perjudicar lo público para que sea malo, para que no sea eficaz, y entonces así lo privado se extiende. Pues un poco también pasa ahí. Tú te vas al aeropuerto y tienes en cualquier control 8 o 10 personas de uniforme de seguridad privada. Que no lo critico, yo lo que hago es constatar la situación. Yo creo que se produce una colisión. En realidad, entonces llega allí un señor que es policía. Bueno, este es policía aquí, qué cosa más rara, si aquí no hay policías, ¿no? Los policías están por ahí en otras cosas, pero bueno, vienes ahí como eres policía y llegas y parece que tienes un principio de autoridad por el uniforme, pues te llevas esto y parece que nadie te dice nada, ¿no? Es de chiste. Claro, y es porque yo creo que hay una especie de confusión y de que no sabemos quién es el que hace algo, quién es el que tiene esta competencia, quién es el que tiene el control, quién es el que manda. Y si la policía no es la que manda en el tema de la seguridad y los controles y en este tipo de cuestiones, pues estamos perdidos. Claro. Yo me pierdo. Totalmente. El ciudadano medio. Que tenga menos conocimientos en el ámbito jurídico. El problema es que efectivamente no se ha dado la seguridad que se debía a esas instalaciones. Estas personas que han accedido vestidas de policías no es la primera vez que realizan este tipo de actos delictivos. También lo hacen frecuentemente, por ejemplo, en los vuelcos, como se conoce comúnmente en nuestro ámbito, las operaciones en las que unos narcotraficantes roban a otros su mercancía de droga para posteriormente venderla y lucrarse. Cada vez se hace más habitualmente y uno de los motivos es porque se ha perdido el principio de autoridad, porque a lo mejor, ahora que son detenidos, quedan puestos en libertad cuando pasan a disposición judicial, claro, y durante ese periodo... Pues lo meten en la cama y le dan un colacao. ¿Cuál es la lectura que sacan por realizar este hecho? Que no pasa nada.
Claro. Que no pasa nada. Y eso es lo que no puede pasar. Suplantar a un agente a la autoridad debería tener una pena muy grave. Muy agravada. Debería tener una pena muy agravada y además tener una aplicación inmediata para que a nadie se le ocurriera hacerlo. Desde luego, si van a quedar en libertad y a la espera de juicio una vez que lo han hecho... No lo creo. Yo creo que es un tema grave, no solamente por la suplantación en sí, sino sobre todo por el tema del tráfico de drogas, ¿no? en el ámbito del aeropuerto. A mí, sin embargo, en el ámbito positivo me llama más la atención en el sentido de decir, no, mire usted, que me ponga un uniforme de policía. O sea, que eso, ante los ciudadanos, ante la gente alrededor, te da como una especie de respeto, ¿no? Si está aquí un policía... Los uniformes todos. Claro. Y el de la sí, policía pero si ya el de ni la te policía, cuento. ¿entiendes? Entonces tú dices, viene uno vestido de policía, tú te imaginas que es policía. Sí, no le vas clarísimamente. a decir, oiga... No sé, enséñeme la placa, pues la llevará. Claro. ¿Qué puedo Venga, pedirle yo? O puede llevar una de mentira. Claro, pero qué más da, ¿y cómo lo voy a saber yo? Claro, una placa full, un ciudadano normal no la conoce. Yo, a mí, una placa fake, ya ves tú. Claro, pero es que como yo creo que la de la placa es un poco más de película, un poco más literaria. Soy muy peliculera, Alberto. Sí, pero yo creo que el que va a eso no creo que vaya con la idea. Como te han enseñado la placa, en fin, no creo que vaya muy bien en la operación. Pero yo creo que es eso, por poner un poco en valor la autoridad, la policía, decir... Oye, es que esto tiene éxito porque yo me he visto de policía y como todo el mundo piensa que el policía no va a cometer ningún delito ni va a hacer nada malo, pues yo creo que un poco se le allana ahí el camino. Pero entiendo, no conozco el detalle de la noticia en profundidad, pero entiendo que serán otros policías, otros investigadores, como antes decían, unidades especializadas, que creo que es lo más importante, no tanto de patrullar, asumir riesgos, los que de alguna forma habrán descubierto esto y los que habrán detenido a los falsos policías, que hay que ponerlos en valor. 52 kilos de cocaína. Los habrán puesto a disposición judicial. O sea, que hay otros policías que habrán hecho esa labor. No, por supuesto. Si el caso es noticiable es precisamente porque se ha procedido a la identificación. Exacto. Los agentes detectaron rápido la forma de actuar de la banda de traficantes del aeropuerto de Barajas. Sus cómplices entraban en las terminales con un billete de bajo coste a cualquier ciudad española y una vez pasado el control de seguridad, otros miembros con falsas acreditaciones de policías, impresionante, ¿verdad? Pues no, he perdido la página. Lo siento, no sí, puedo facilitaban terminar. los accesos. Sí, claro. Sí, aquí está. Es que tengo un orden muy desordenado. Les acompañaban hasta la cinta de recogida de equipajes. Allí recogían las maletas que habían llegado llenas de cocaína y las sacaban del aeropuerto de Barajas. Los investigadores vincularon a esta banda con 7 envíos de droga desde Latinoamérica al aeropuerto de Barajas y una vez avanzadas las pesquisas detuvieron a 5 personas que se encargaban de sacar las maletas con la droga uniformados de policías. La banda captaba a españoles. Impresionante. Bueno, en el fresco de la noticia se nos olvidaba la labor de investigación y la labor operativa de la policía auténtica que llevó a cabo la detención y la desarticulación de esta banda. Efectivamente. Qué programa más interesante. Muchísimas gracias, David Gutiérrez, por estar con nosotros, por contar con nosotros. Ya sabéis que apoyamos de Mil Amores, que lo hacemos con enorme sinceridad. Gracias por darnos voz. Es el portavoz de la Confederación Española de Policía. Y Alberto Martín, pues ya ven, es que le pongas donde le pongas, siempre es una apuesta ganadora. Muchas gracias por ayudarnos a redondear David, este programa. Os deseo muchísima suerte, porque vuestra suerte es la suerte de todos los ciudadanos. Muchas gracias por la defensa que has hecho esta noche. He hecho un leísmo tremendo, acabo de darme cuenta. Es genial. Lo pongas donde lo pongas. A él. Claro, no. Bueno, nos vamos, pero antes les daré un consejo para aquellas personas que, en fin, se planteen eso del envejecimiento prematuro. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, ya lo saben, a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno
la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Mañana, programa especial. Hablamos de la eutanasia. ¿Muerte digna o suicidio asistido? Buenas noches, hasta mañana.